Bueno, la dinámica es, qué bueno que podamos compartir. La dinámica es horizontal, todos vamos compartiendo lo que el Señor nos va dando, digamos, en cuanto a la palabra, el testimonio, lo que querramos. Siempre hay un direccionamiento sobre un tema que se va dando para prepararlo para la semana siguiente, ¿viste? Ajá. Pero cada uno va haciendo el aporte también y van surgiendo ideas y se van compartiendo, porque desde la horizontalidad todos aportamos y todo nos va sirviendo para todo. Bueno. Y es un grupo de enriquecimiento. ¿Vos sos creyente? O sea, ¿te estás congregando? Yo soy católica practicante. Sí. Bien, bueno, está perfecto. Bueno, la idea es esa, es un grupo abierto. Sí, okay. Es un grupo abierto. No hablamos de Dios, sino que la idea es hablar con Dios. Y hoy habíamos preparado un poquito el tema, el tema del perdón. Ajá. Sobre el perdonar. Que es importante. No hay casualidades, te digo. Y bueno, queremos también decirte, bueno, que estás invitado también a integrarte al grupo cuando vos creo que lo hablas con Brian. Tenemos un grupo de WhatsApp también. Tenemos un grupo de WhatsApp que es Acción por la Fe y ahí vamos aportando un saludo, un compartir, no tratar de detonarlo al grupo, pero compartimos, ¿viste? Claro. Después de cada reunión, Brian hace como una síntesis de todo lo que nosotros vamos hablando. Bueno. Y bueno, han surgido muchos temas, muchos lindos temas que van surgiendo de acuerdo a la necesidad de lo que cada uno va expresando, ¿viste? Y va sintiendo. Y la duda de uno sirve para aclarar dudas de otros. Sí. Hoy estuvimos preparando tenemos que preparar sobre el perdón. Bueno, vos que te presentaste, así podés charlar un poquito de interactuar con... Hola Vilma, me llamo Mili, yo también, soy de Córdoba, soy de la parte de Villa Allende. Ay, sí, cerquita. Claro, estamos ahí a unos 45 minutos más o menos de ahora. Y bueno, eso. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces? Me vine porque me gusta el frío, pero ahora está haciendo calor, así que nadie me estaría entendiendo, comprendiendo qué es lo que está sucediendo. Pero bueno, me estaban diciendo ahí que igual estaba bastante caluroso. Sí, ahora sí hace mucho calor. Claro. Digamos, ¿tenés ventilación o sí, algo? ahora estoy con ventilador ahora. Bien. El aire lo tengo en la pieza. Claro. Estoy acá en el living, así que traje el ventilador. Bueno, pero te estás adaptando. Pero tengo una gripe mortal, así que estoy súper congestionada hace un par de días, tomando Refrianex, así que con sueño y ahí, pero bien. Así que tampoco puedo ponerme muy de frente el aire del ventilador. No, claro. Sí, bueno, claro. Tenemos también a... Hola Vilma, soy Belén. Hola Belén. Soy acá de Bariloche, soy Nick. Qué lindo. Bien. Viste cómo hace Dick, y así de criada acá, dice. Bueno, nacida y mal criada, decimos Formosa. Bueno, un gusto. Y bueno, yo ya nos conocemos. El Brian ya lo conozco. Todavía no personalmente, ya voy a desembarcar y revolucionar Córdoba. Sí, acá te esperamos, mirá, acá tenés lugar, así que de sobra me parece. Así que bueno, hoy faltaron algunos compañeros, pero porque hace calor y deben estar algunos en el lago. Sí, algunos no pudieron venir, pero somos muchos más. Pero bueno. Siempre los miércoles, ¿no? Sí, la idea es, nos juntamos todos los miércoles, pero hoy, como ayer fue Navidad, ¿viste? Entonces lo pasamos para hoy. Ajá. Y lo mismo va a suceder la semana que viene. La semana que viene lo vamos a hacer seguramente el jueves, ¿no? Claro. Lo vamos a hacer porque el miércoles que viene es primero. Sí. Así que la idea es esa. Si no, después lo hacemos todos los miércoles. 17:30, un poquito seguramente después. Pero lo que queremos es que nos gustaría que vos, si pudieras, te incorpores a este grupo, porque es un grupo abierto, ¿viste? Y de compartir y de crecimiento. Entonces,
siempre respetando la fe de cada uno. Totalmente, porque esto es un grupo abierto. Así que bueno, ¿arrancamos orando? Vamos a orar. Vale. Sí, vamos a orar. ¿Quién quiere orar? ¿Mili? Vamos, Mili. Bueno, Señor, nos presentamos delante de ti en este momento, Señor, en este encuentro. Primeramente te queremos dar gracias porque tú has abierto las puertas de este lugar, Señor, para que nosotros podamos encontrarnos aquí, Señor. Te quiero dar las gracias por la vida de cada uno de estas personas, Señor. Te quiero dar las gracias por la vida de Vilma, que ha llegado hasta este lugar, Señor. Te quiero pedir que en ese momento tú te puedas revelar ante ella, que tú te puedas manifestar, que puedas hablar a su corazón, Señor. Asimismo también que lo hagas con nosotros, Señor, que a través de este tema que hoy vamos a hablar, que es el perdón, que tú puedas sanar las heridas de nuestro corazón, Señor, para hacernos libres no solamente de nosotros, sino también a aquellas personas, Señor, con las que hemos tenido alguna dificultad. Y sabemos que nosotros... que tú, Señor, nos has brindado este regalo también a través de tu cruz, Señor, que tú nos has perdonado, así que te queremos dar las gracias, Señor, porque tú en esa cruz, Señor, nos regalaste algo muy lindo que es el perdón, y queremos también aprender a hacerlo con aquellos que están a nuestro alrededor. Te queremos pedir que seas tú quien habla a nuestro corazón, quien habla a nuestra mente, Señor, y te damos lugar en esta mesa para que a través de tu Espíritu Santo puedas descender y puedas manifestarte a cada uno de nosotros. Dejamos todo esto en tus manos, en tu nombre poderoso, Jesús. Amén y amén. Y amén. Amén. Bueno, qué palabra, ¿no? Yo creo que es una de las palabras más difíciles de incorporar en nuestra vida, que es el perdón. ¿Sí? Es una palabra es una palabra muy fuerte. ¿Sí? Pero aparece que en una de las, digamos, demandas que Jesús nos hace a nosotros. Porque vamos a verlo a través hoy de la palabra, que hay demandas. Que una de las demandas que el Señor nos hace es el perdonar. Uh-huh. Y tenemos que perdonar. Así que bueno, ustedes han preparado algo, tienen algo más o menos, alguna introducción. Yo tengo una introducción como para poder. Dice, ¿qué es el perdón? ¿Qué es perdonar? ¿No? Perdonar es no guardar ningún rencor o resentimiento a aquel que nos ha ofendido y que nos ha herido interiormente o exteriormente, ¿sí? O sea, cuando nosotros perdonamos, sacamos todo tipo de rencor. O sea, el perdonar es no guardar ningún tipo de rencor o resentimiento uh-huh. Hacia aquella persona que nos ha ofendido o que nos ha herido interiormente o exteriormente también. La pregunta sería, ¿cuándo sucede? ¿Cuándo nos suele suceder eso? Por ejemplo, cuando somos objetos de malos tratos, por ejemplo, somos quizás despreciados, agredidos, criticados, burlados, insultados, golpeados, engañados o también estafados, ¿sí? Todo maltrato nos lastima y nos lastima emocionalmente, lastima nuestras emociones y eso nos causa dolor. Y ese dolor que tenemos en nuestro corazón se puede transformar en lo que es amargura. Se transforma en amarguras, se transforma en resentimientos y en rencores, ¿sí? O sea que fíjate lo que origina el dolor que guardamos en nuestro corazón. Entonces, la presencia de la persona que nos lastima, y a veces solamente con mencionar su nombre y traerlo a nuestra memoria, nos va a provocar una emoción negativa, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado? Alguien me hizo esto y tan solo nombrarlo, nos va a producir emociones negativas y lo que lleva a nosotros es a alterar nuestra conducta. Eso nos lleva a alterar nuestras conductas. Ya no podemos movernos de la misma forma, porque encontrarnos ante una persona o acordándonos o nombrándola. Entonces lo que necesitamos en realidad es sanar. Nosotros necesitamos sanar esa herida emocional. ¿Sí? La palabra que hay es herida emocional o
espiritual. ¿Por qué? Porque al no poderla sanar, se va a generar un cuadro de complicación, o sea, un cuadro de infección. Y antes que se infecte esa herida, es necesario sanarla. Así como es necesario sanar una herida cuando nos cortamos, una herida física, es necesario sanar una herida espiritual. Porque de la forma eso nos va a llevar a enfermarnos. La palabra dice que debemos nosotros aprender a curarnos nuestras heridas. Si vos te cortás y vos sabés cómo curarte esa herida, salvo que es una herida muy grande, lógicamente tenés que ir al médico. Pero una herida común, cotidiana, ¿viste? Estás cocinando, te cortás, o cortando el pasto. Entonces vos propiamente curás tu herida. Entonces, de la misma forma sucede en el plano espiritual. Nosotros tenemos que, Dios nos dice, la palabra nos dice, que tenemos que aprender a curar nuestras heridas emocionales. Y eso es fundamental. Entonces, todo va a depender de nuestra sensibilidad, porque todos tenemos sensibilidades distintas, ¿sí? Vemos una sociedad conflictiva. Desde un principio, la palabra dice que Dios está dispuesto a sanarnos, que Dios está dispuesto a perdonarnos. Y donde nosotros tenemos que sentir primeramente ese perdón, es el perdón que viene de Dios, ¿sí? En Isaías, capítulo 1, verso 18, ¿sí? Dice, venid luego, Isaías 1, 18. Si vos tenés una Biblia ahí a mano, lo podés. Sí, acá está, tengo. Sí, si lo querés leerlo, si lo tenés a mano. Vengan y discutamos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, se volverán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, serán como la lana. ¿Sigo? ¿O solamente el 18? Hasta ahí. ¿Vos lo tenés, Belén, en tu versión? Sí, dice, venid entonces y razonemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O sea que Dios le habla a Isaías y le promete perdón, que Dios ya está dispuesto a perdonarnos desde un primer momento. Pero la otra persona tiene que venir y dialoguemos desde acá. Claro. Vengan ahora, vamos a resolver el caso. La mía dice, vengan y discutamos. Claro. Belén tiene otra, vos tenés la otra versión. Venid entonces y razonemos. Venid y razonemos. Claro. Lo importante es que Dios nos llama y que nos otorga el perdón. ¿Cuántas personas sienten muchas veces, les cuesta sentirse perdonados por Dios? En ese sentido, ¿viste? Entonces, lo que vemos nosotros hoy en este tiempo es que vemos que hay muchos seres humanos, personas, hombres, mujeres, que están lastimados por la indiferencia, ¿no? Están lastimados por los egoísmos, la falta de respeto, con palabras hirientes. Permanentemente el ser humano es por su naturaleza caída, es de herir, de lastimar, de avergonzar. Pero estas heridas se producen en todos los ambientes sociales, en todos los ámbitos sociales. Pueden ser en un trabajo, en la escuela, en nuestra familia, en nuestro ámbito, en un club, en el ámbito en donde nosotros nos movamos, siempre va a estar la sensación o la inclinación de las personas a herirnos y a discriminarnos por pensar diferente, por tener criterios diferentes. Y muchas veces somos tratados injustamente, por ejemplo. Y esas heridas emocionales nos van afectando a nuestro corazón. Las emociones van afectándonos desde el ámbito espiritual. Y nos encontramos de esa forma en la sociedad con personas resentidas, ¿sí? El resentimiento. Y hay resentimiento también de las personas en la sociedad donde viven, ¿sí? Entonces ven, por ejemplo, que otros tienen éxito, por ejemplo, ven que otros tienen una mejor situación económica, por ejemplo, que quizás pueden tener un auto, una casa, un buen trabajo, un estándar de vida, distintos tipos de beneficios, y todo eso en nuestra naturaleza caída, o en la naturaleza caída del hombre,
le va generando un resentimiento, ¿sí? Un resentimiento de clase. Y vemos eso lleva entonces muchas veces a las personas a generar acciones violentas, ¿sí? A hacer hechos delictivos, a robar, a matar, a secuestrar, ¿sí? A violar. O sea, lo va llevando todo eso es producto de todo lo que vive la sociedad. No somos seres que estamos inmersos en una sociedad. Por lo tanto, vemos la influencia. Entonces, quizás vemos una noticia y nos causa dolor, nos causa indignación. Y todo eso también va generando un estado de ánimo interior. La palabra dice que nosotros vemos, si analizamos la sociedad discrimina, ya por su naturaleza, ¿sí? La sociedad discrimina y margina. ¿Y qué es lo que va generando la sociedad? Un entorno que crea un entorno de violencia simbólica, violencia verbal, violencia psicológica. Entonces, la misma sociedad genera ámbitos de violencia y ámbitos de agresión, ¿sí? Hay personas que quizás están manejando y no toleran que una persona le pase a limpiar el vidrio, por ejemplo. O que están quizás tomando un café o comiendo y no toleran que alguien pase y le pida, no sé, una monedita. O sea, hay situaciones muy oscas que es de resentimiento interior. Entonces todo eso genera una violencia. Por eso la Biblia habla de hombres sabios y de hombres necios. ¿Sí? La Biblia habla precisamente de hombres sabios y hombres necios. En la necedad de los hombres, o sea, los hombres necios son los que son los en donde se van surgiendo ese ámbito y ese clima de amarguras y ese clima de resentimientos. Por eso se dan en un ámbito de ataduras espirituales. Esas son ataduras espirituales. Son ataduras que no nos permiten a nosotros de avanzar en el ámbito espiritual. ¿Sí? Y son ataduras interiores y que se van produciendo muchas veces, en cuanto a los hombres necios, en no querer perdonar. ¿Sí? Nosotros estamos conformados por una mente, o sea, un cuerpo y un alma. Entonces, cuerpo, alma y espíritu. Somos trinos, ¿no? O sea, somos trinos. Y bueno, siempre hablábamos nosotros acá en la mesa, que hablamos de las que muchas enfermedades son psicosomáticas. Neumo, porque se originan en el espíritu. Neumo de neuma, que es viento, de fuerza. Neuma. El neuma es el soplo de Dios, es el espíritu. Nosotros tenemos un espíritu. Y entonces muchas enfermedades se van generando en nuestro neuma y en nuestro espíritu. Del espíritu va pasando a nuestra mente. Y de nuestra mente pasa al cuerpo. O sea, ahí es donde la somatiza. La ciencia, ya lo habíamos dicho, habla de enfermedades psicosomáticas. Pero nosotros los creyentes, los que creemos en Dios, hablamos de enfermedades psicosomáticas, o sea, espirituales. ¿Sí? Todo se traduce en el cuerpo. El último reflejo en nosotros va a ser en nuestro cuerpo. Hace unas reuniones anteriores hablábamos que muchas enfermedades es la somatización de estados espirituales por los cuales hemos atravesado. Por ejemplo, el resentimiento, por ejemplo, el problema en los bronquios, por ejemplo, el odio, por ejemplo, en los intestinos. El riñón es el órgano de las emociones, por ejemplo. Entonces, nos encontramos con personas con problemas emocionales y eso lo van llevando a su cuerpo y se manifiestan enfermedades en los distintos órganos. Por eso muchas enfermedades no son sanadas porque no podemos perdonar. Entonces no podemos pegarle a la raíz del problema. Tenemos que cortarle la raíz. O sea, tenemos que arrancarlo. A veces se dan como recaídas. Exacto. Claro. Entonces, ese no querer perdonar se transforma como una enfermedad expansiva. Es la raíz. Es una enfermedad expansiva en todo nuestro ser. Imagínate nuestro espíritu y vos le tirás una gota de tinta china o de una gota de algo, de un color. Ese color se tiñe y se expande.
Entonces, esa situación espiritual se va dando y se va reflejando y se va expandiendo a todo nuestro ser. Fíjate esto, ¿cómo es tu nombre? Vilma. Vilma, mira, ¿sabés dónde se inicia el proceso? Se inicia en el rencor. Fíjate, se inicia como un rencor, una indisposición a perdonar. No quiero perdonar, estoy rencoroso. Por más que yo tenga la razón, pero no lo puedo perdonar. Entonces se inicia como un rencor, una indisposición a perdonar y a entablar un nuevo trato con esa persona, porque no puedo establecer un nuevo trato con esa persona, porque estoy rencorosa. Fíjate lo que dice después. Ese rencor se transforma en odio. Es decir, es un deseo de mal hacia el otro. Ojalá que le pase, ojalá que me las hizo y me las va a pagar. Entonces, eso se transforma en odio. Es decir, un deseo de mal hacia el otro. Y ese sentimiento y ese deseo, si no lo controlamos, se genera, se devenga y se transforma en la búsqueda de venganza. Entonces, fíjate que hay 3 palabras: rencor, odio y venganza. Y venganza, fíjate. O sea, ¿la venganza qué es? Es devolver la mala acción. ¿Sí? Es lo que dice antiguamente en la Biblia, la famosa ley del talión. Claro, esa es la ley del talión. En el Antiguo Testamento los judíos les habilitaban. Pero fíjate que a través de la luz, a través de la enseñanza de Cristo viene a cambiar ese paradigma, digamos, lo cambia. Porque le estaba habilitado a los judíos a aplicar la ley del talión, lo habilitaba. Te sacaron un ojo, vos le sacás un ojo. Ojo por ojo y diente por diente. Ellos los habilitaban en una de las leyes que tenían los judíos. Cristo vino a cambiar ese paradigma. Entonces ya les dice no. Fíjate que cuando lo hemos comentado, cuando Elías, en el libro de Reyes, un profeta, no sé si lo habrás leído, lo andaban buscando. Y como vivía en una colina, iban 50 a buscarlo, los soldados del rey, lo querían meter preso, y él ¿qué hacía? Hacía bajar fuego y los consumía en fuego. Porque estaba con la mano de Dios, él obraba por el poder de Dios. Entonces consumía 50. Volvieron de nuevo y consumía otros 50. Hasta que volvieron de nuevo y le dijeron, mira, presentate ante la reina. Él se presentó. Entonces quedó enmarcada en el pueblo judío el hecho de lo que había hecho Elías, la obra heroica. Cuando Jesús va a predicar a Samaria, estaba Juan y estaba Pedro y lo rechazaron a Jesús en Samaria, porque los samaritanos pensaban diferente a los judíos y no se podían mezclar. Sin embargo, Jesús va a predicar. Pero cuando lo ven a Jesús, lo rechazan. Y cuando lo rechazan, Juan le dice que es que hagamos descender, hacer descender, como hizo el profeta Elías, hacer descender el fuego del cielo y los quemás. Reventalo. Entonces, tenían todas. Fíjate lo que hace el Señor. Le cambia la matriz, le cambia la impronta, porque él dice, en ese texto le dice, no he venido a condenar, sino que he venido a salvar. Sí. Entonces, en ese circuito, fíjate que lo que hace la obra de Cristo es destruir ese circuito, darle un antídoto al circuito del rencor, odio y venganza, porque eso lo que hace es, de alguna forma, enfermarnos en neuropsicosomáticos. Es decir, que estas enfermedades se originan en el espíritu, luego pasan a la mente y se van a manifestar en nuestro cuerpo. ¿Cuántas veces cuando hemos tenido una discusión, una situación difícil con otra persona, después al poco tiempo nos sentimos mal? No hemos sabido resolver la situación o no lo hemos superado. Un desprecio, un maltrato, un desagravio, ¿viste? Una ofensa. Y si nosotros no tenemos ese antídoto interno y no lo sabemos resolver, eso se nos vuelve en contra. Aunque tengamos razón, pero en realidad somos pasamos a ser, exacto. Entonces, es como si fuéramos a ser de víctima, pasamos a ser victimarios de nuestra propia esencia. La palabra nos va diciendo que nos tenemos que detener, nos tenemos que
detener ante las raíces de amargura. Porque las raíces de amargura, muy bien dice el apóstol Pedro, dice, no tengan cuidado, dice el apóstol Pedro en una de sus cartas, porque no sea que brotando una raíz de amargura sean contaminados, entonces, y sean resentidos. Por eso nosotros tenemos que tener en cuenta que esas raíces de amargura son las que nos van a generar situaciones dolorosas, nos van a generar sentimientos negativos y nos van a generar lo que se llama la palabra resentimiento. Ahí tiene la palabra resentimiento. Es un sentimiento contrario a nuestro ser, un resentimiento. Es decir, si lo podemos definir a la palabra resentimiento, lo podemos definir como heridas no curadas. Heridas no curadas que siguen causando dolor. ¿Sí? Heridas no curadas que nos siguen causando dolor. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo nos damos cuenta que nuestras heridas han sido sanadas y curadas cuando no sentimos el dolor de la herida? ¿Sí? Una traición, un desencanto, ¿sí? Una situación, no sé, un desengaño, no sé. Cuando ante esa situación nos pone triste, nos va a hacer dar sentimiento, que no es que no somos una máquina, pero el tiempo mismo a través del Espíritu Santo es el que opera en nosotros. Cuando nosotros le dejamos operar al Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el que obra la obra. No es que la hacemos nosotros. El Espíritu Santo la hace en nosotros. Nosotros fuimos entonces, nosotros sufrimos por estas situaciones, por causa de nuestras faltas, pero también por situaciones, causas que nos causan otras personas. Entonces, nosotros tenemos una raíz doble de sufrimiento. Lo propio, lo de nuestro propio ser, y también lo que nos genera en otros seres humanos, los que nos generan. O sea, por causas internas y por causas externas, que forman parte de la personalidad. Las internas, ¿cómo sería? Nosotros, la tristeza, por ejemplo. La tristeza, la melancolía, o sea, los estados de ánimo, ¿sí? Eso nos van generando. No nos podemos, como veíamos antes, no nos podemos autoperdonar, porque yo creo que una de las cosas más difíciles es nosotros perdonamos. ¿Sí? ¿Conocés personas que pasan de esa situación, Luisa? O sea, que les cuesta perdonarse. Yo, empezando por la aquí presente. ¿Cómo? Empezando por la aquí presente, digo. Ah, claro, ¿viste? O sea, una de las cuestiones, por algo te lo pregunté, una de las cuestiones es el autoperdonarse. Claro. Y el perdonarse forma parte de lo que Dios nos dice cuando Jesús les dice, un mandamiento les doy. Dice, ¿cuál es el principal mandamiento? Le preguntaron a Jesús. Ámense los unos a los otros. Y después le dijeron, ¿y cuál es el segundo? Ámense a ustedes mismos. Amen a los demás como ustedes mismos. Si no te amas vos, no. O sea que nosotros necesitamos amarnos. Claro. Y para podernos amar, entonces nosotros tenemos que autoperdonar. Y creo que eso es lo más difícil en nosotros, el autoperdonarnos, porque cometemos errores. Entonces la pregunta es, ¿cómo nos posicionamos frente a nuestro error? Nos miramos al espejo. ¿Y cómo me posiciono? Tenía que hacer de A a la Z, pero llegué, o de la A a la Z, pero llegué hasta la M, o hasta la S, o hasta lo que pude. Pero lo que no pude hacer es como que oscurece a todo lo bueno y lindo lo que hemos logrado. Entonces, como que ese árbol nos tapó el bosque, o como que esa nube nos tapó el sol. ¿Sí? Entonces... Y ahí aparece el perfeccionismo nuestro. Exacto. Dijiste la palabra clave, el perfeccionismo. Entonces, si bien no puedo controlar la acción de los demás hacia mí, yo tengo que controlar y dominar mi interior. Yo tengo que dominar mi interior.
Y eso, de ahí parte, yo tengo que dominar mi interior. Fíjate lo que dice, alguien que quiera compartir, Mateo 6, capítulo 6, versículos 9 al 12. Mateo 6. Mateo capítulo 6, versículos 9 al 12. Acá yo no tengo. Mateo. Al Padre Nuestro. Claro. El que lo tiene lo puede leer. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahí ya está. Sí. Este es hasta el 12. ¿Sí? Y sí. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Fíjate lo que hace Jesús, a ver si se dan cuenta. Termina de enseñarles la oración, después le habla el versículo 13, claro. Lee el 13. Y no nos metas en tentación, porque si perdonáis a los hombres... ¿Qué versículo es ese? El 14. Ahí vuelve, o sea que vuelve a retomar la enseñanza. Y vuelve a hacer hincapié. Léelo. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Es como una ayuda. Entonces, es como que yo le dijera, mira, y no te olvides nuevamente, es un recordatorio, lo vuelve a recordar. Fíjate la importancia. Nuevamente, después de la oración del Padre Nuestro, Jesús vuelve a recordarnos que de acuerdo como nosotros perdonemos, así seremos perdonados. Ahí ya te ponen un jaque mate. Vos querés ser perdonado, güey. Por eso él le dijo, por eso él también dijo, fíjate, con la misma vara que midan ustedes. Ahí también es como un ojo por ojo, pero serán medidos, claro. Pero no lo estás devolviendo. Una ley de pero es también de generar una conciencia de equilibrio y de mirarte hacia adentro. Como claro. Cuando dice que tira la primera piedra también, es como que por una oración te manda a mirarte adentro para después. Claro. Bueno. Se va siguiendo el hilo. Sí. Entonces, la idea es esa. Entonces, humanamente, porque somos seres humanos y somos imperfectos, gracias a Dios, humanamente no tenemos la capacidad de perdonar ciertas acciones, en ciertas ocasiones. Pero, ¿qué es lo que nos hace perdonar a las demás personas? Es la gracia de Dios. O sea, la gracia de Dios. La gracia es un regalo inmerecido. Esa es la gracia de Dios. ¿Sí? Es un regalo que recibimos de Dios que no lo merecíamos. Que no somos merecedores de él, es un regalo de Dios. Entonces, es esa gracia de Dios la que nos hace activar el perdón. La gracia de Dios nos activa el perdón a través del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo es activada la gracia de Dios y nos hace perdonar. ¿Qué es lo que es importante destacar? Que la gracia de Dios supera nuestro perdón. O sea, la gracia de Dios es tan grande que supera nuestro perdón. Y lo que es importante, que Dios siempre nos va a dar una solución. Dios nos da una solución por medio de Jesucristo. O sea, siempre a través de la enseñanza, Dios, porque vos podés preguntarte, ¿cómo puedo perdonar? ¿De qué forma? ¿Cómo hizo Cristo? Perdónalo, porque no sabe lo que estaba haciendo. No tomó conciencia. Ahora, nosotros y yo sé lo que estás pensando, ¿cómo puedo perdonar? Y cómo se relaciona la acción de justicia. Porque es decir, pero esto es una injusticia lo que ha pasado. Pongámonos nosotros en ese lugar. Bueno, el perdón y la acción de justicia no son incompatibles, porque siempre hay una justicia.
¿Quién es el que establece la justicia? Dios. Dios hace la... Entonces, que nosotros perdonemos no significa que sea un acto de que sea algo justo lo que haya hecho la otra persona. Quizá sea una injusticia y tremenda injusticia, pero no nos libra a nosotros de no perdonar, porque el que va a establecer su juicio es Dios. Dios es el que establece su juicio. ¿Sí? Siempre lo hablamos, que primero está la justicia de Dios, después está la justicia de las leyes, y después está la justicia humana. Nosotros podemos establecer, como dice la ley del talión, una justicia humana, ojo por ojo y diente por diente. Pero si nosotros depositamos nuestra confianza en Dios, sabemos que la justicia de Dios es la que va a obrar. Y la justicia de las leyes también es la que va a obrar. Ponerle un accidente de tránsito. Una persona que pasa un semáforo, luz roja, atropelló a una persona y la mató. No es que va a salir indemne. La justicia humana de la ley va a establecer y lo va a condenar, lógicamente. Sí, igual la más certera siempre va a ser la de Dios, porque sí, a veces no pensaba. Claro. Pero bueno. Pero la justicia más, digamos, más exacta, más pura, más completa es la justicia de Dios. Cuando nosotros nos ponemos la justicia en nuestras propias manos, ahí es donde empezamos a meter la pata. Porque ahí empezamos a él me las hizo y él me las paga. Y no tenemos en cuenta una ley que todo lo que sembrar el hombre, eso es lo que va a cosechar. Y eso se cumple. Hay leyes universales que nunca se van a alterar. Todo lo que vos siembres es lo que vas a cosechar. Si sembraste semillas de trigo, vas a cosechar trigo. Si sembraste semillas de papa, vas a sembrar papa. No vas a sembrar otra cosa diferente, a cosechar otra cosa diferente a lo que vos vas a sembrar. Y en eso consiste la ley de Dios. ¿Entendés? O sea, ¿cuántas personas pasan su vida sembrando malas semillas, malas actitudes, malas cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios? Pero su cosecha no va a ser de bendición, sino que va a ser de maldición. Lo que es importante es que nosotros, al perdonar, ¿por qué necesitamos perdonar? Porque estamos en cárceles espirituales. Y cuando nosotros perdonamos, nos libramos de toda amargura y todo odio. El estar en ese ciclo de resentimiento, odio y venganza, ¿sí?, nos hace entrar en una cárcel espiritual. ¿Sí? Cuando vino Jesús en Isaías 61, léelo, que Jesucristo vino ¿a qué? A vendar, a liberar, a sanar. ¿Sí? Isaías 61 lo dice perfectamente, que él vino a traer libertad. Si lo tenés, lo habrá y nadie lo tenés. Y somos presas muchas veces, y durante años somos presas de nuestras propias, nuestros propios odios, venganzas, resentimientos, heridas espirituales. Somos presos de esas situaciones. 61. Sí. ¿Salió todo? Al principio. Buenas nuevas de salvación, para Sion. Sí. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Claro, cuando te habla, fíjate qué extenso que es lo que te está enseñando ahí. Es cuando libertad de los cautivos, no está hablando de los presos, está hablando de los presos, pero se refiere a los presos espirituales, a los que están viviendo su propia cárcel espiritual. ¿Sí? Entonces él viene ¿a qué? A liberarnos de eso. Entonces, cada raíz de amargura es una raíz de muerte. Por eso la justicia de Dios va a ser su parte. La pregunta es, ¿qué actitud tomó Cristo con respecto al perdón?
porque ahí vemos muy bien el posicionamiento, ya lo sabemos, pero lo vamos a ver a través de la palabra, ¿sí? Ante todo, saber que el poder, que el Espíritu Santo es el que nos da el poder para poder perdonar, porque Él es el que nos va a consolar. Fíjate cuando Él les dice, yo os mandaré el consolador, alguien que es más grande que yo, y Él los consolará, porque no es una actitud fácil, no vamos a decir que es fácil, no, es difícil, pero tampoco es imposible. Y cuando confiamos en el Espíritu Santo es el que nos quita todo ese dolor. Fíjate lo que dice en Lucas capítulo 23, versos 33 y 34. Ahí entramos de lleno a lo que es más la palabra, nos vamos profundizando. Lucas 23. ¿Lucas está en el antiguo? No, después irían Mateo, Marcos, Lucas, tercer evangelio. Lucas 23. 23, 33 y 34. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, y a los malhechores, uno a su derecha y otro a la izquierda. Y Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron sus vestidos echando suertes. Claro, el verso 34 dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces, fíjate, ¿cuál es el escenario de ahí? La crucifixión de Cristo. A Cristo lo estaban crucificando. Claro. Se estaban repartiendo sus vestidos. ¿Y él qué es lo que dice? Perdón, porque no saben lo que están haciendo. ¿Sí? También Gálatas, capítulo 2, verso 20. Podemos buscar en Gálatas, capítulo 2, verso 20. Es antes de Efesios, Gálatas, Efesios. Gálatas 2:20. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. La vida que sigo viviendo en la carne, la vivo en la fe, en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Yo no anulo la gracia de Dios, si la justicia viene de la ley. Yo no anulo la gracia de Dios. Si la justicia viene de la ley, Cristo ha muerto inútilmente. Bien, otra versión que lo tengan, con Cristo estoy crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bien. No desecho la gracia de Dios, porque si la justificación se obtuviera por la ley, entonces por demás murió Cristo. Bien, entonces nosotros al estar justamente crucificados con Cristo, vamos a tener la misma sensibilidad espiritual. Procedemos de la misma forma. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Si Cristo vive en mí, perdónalo, no saben lo que hacen. ¿Sí? Por eso, fíjate cómo se identifica de entrada. Con Cristo estoy yo crucificado. ¿Sí? Y ya no vivo yo, Cristo ahora vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. ¿Sí? En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a mí por mí. Bueno, ahí vemos también la actitud que Jesús tiene. Si Jesús le hubiera dicho, no, fíjate, pensá esto, está en la cruz del Calvario, crucificado, ahí ya lo están ahí torturando, lo viene, y él dice, no, basta, no lo soporto más. Así no hubiera dicho esto, no. Después de todo lo que hice, alimenté a los 5.000, sané, curé, resucité, y ahora estoy en esto, estaba solo. Estaba María, Juan y María Magdalena. Ahí era como el momento más. Exacto, muy bien, Brian. Ese es el momento más culmine, porque es cuando nos pasa con estas personas, mira, cómo lo ayudé, cómo hice esto, hice lo otro, y ahora mira cómo me lo pagó, me defraudó, basta. Y Jesús hubiera dicho eso, pero sin embargo no lo hizo, porque él sabía que tenía que perdonar. Porque su perdón, si Dios no nos hubiera perdonado por Cristo, y Cristo no nos hubiera perdonado a nosotros no podríamos tener la capacidad de perdonar espiritualmente.
fíjate qué profundo que es. O sea, el Espíritu Santo es el que obra en nosotros. Nosotros somos humanamente, lógicamente, porque yo sé que quizás estaremos pensando nosotros, pero este se la mandó conmigo. Y ahora, pero es que nosotros, ese es, yo creo, como decís, Brian, esa es la gran prueba de fuego por la cual nosotros tenemos que saltar. Y ¡puf! Que está después, vos, Vilma, ¿viste The Chosen, Los Elegidos? Sí, algunos capítulos, porque no los no, sí. Hay un capítulo creo que en la 4ª temporada, donde Pedro, que Simón después pasó a ser Pedro, lo tiene que perdonar a Mateo, y es espectacular. Sí. O sea, ay, no, emocionante. Sí, sí. Porque claro, explica todo, o sea, todo lo que Mateo hizo, la bronca de Simón de Pedro, por años, tal y de cual. ir a perdonarlo, y la charla que tienen con Jesús. Sí. Porque, te cuento, porque el grupo más despreciable que había en esos tiempos bíblicos de Jesús, el grupo más despreciable eran los recaudadores de impuestos. Claro. Sí. Peores que las prostitutas. Sí. Porque, bueno, las tenían ahí, pero era la traición. Porque que recaudaba el impuesto le daba la plata a los romanos, pero era la plata que le sacaban sus propios hermanos. Entonces era la y fíjate traición. Lo que hace el Señor. Lo primero que le enseña a Pedro, que tiene que ver el perdón y experimentar el perdón. Entonces es tremendo lo que le sucede. Entonces ahí Jesús tuvo que ir, Jesús fue trabajando pieza por pieza para que todo fuera encastrando. ¿Sí? Al único que lo dejó, bueno, que él ya sabía que lo iba a traicionar, fue a Judas. Pero de los demás, en el principio, él fue encastrando pieza por pieza. Ahora, vos te preguntarás, ¿lo puedo hacer yo? ¿Quién es el que nos fortalece para la prueba y para tomar esa decisión? Filipenses 4:13. Ahí nos da la respuesta. Filipenses 4:13. Filipenses capítulo 4, verso 13. Capítulo 4, verso 13 de Filipenses. Yo lo puedo todo en aquel que me conforta, tengo yo, en mi versión. ¿Cómo es, Luisa? Vilma, yo lo puedo todo en aquel que me conforta. Eso tengo. ¿Belén? En mi versión. Cristo que me fortalece. ¿Vos, Milagro, tenés la misma? Sí. Sí, todo lo puedo en Cristo. Todo lo puede en Cristo. ¿Quién nos va a fortalecer en el momento de la prueba? ¿Y quién nos va a fortalecer para sostener y para poder dar ese perdón? Cristo. Porque fíjate que Pablo no dice algunas cosas lo voy a poder lograr. Lo puedo todo. Es un adverbio de cantidad, todo. Absoluto. Es un término absoluto, todo. No te dice, depende de las circunstancias, si te mordió, no, si te pisó, sí. No, él dice, todo lo voy a poder. Todo lo voy a poder en Cristo que me fortalece. Es un desafío. Y fíjate que nosotros tenemos entonces, Cristo nos dejó un mensaje específico y está en la Biblia. O sea, hay una instrucción de Cristo. Vamos a leerla en Marcos 11:25. El Evangelio de Marcos 11:25. Él nos da una instrucción clara. Nos da varias instrucciones referidas al perdón. Después de Mateo. Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos, y acá repite esto, digamos así. Si no perdonamos, no vamos a ser perdonados. Claro. ¿Lo tenés, Belén? Sí. El 25. Y cuando estéis orando, si tenéis algo contra alguien, perdonadlo para que vuestro Padre que está en los cielos perdone también vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas. O sea que si nosotros nos está diciendo, dice, y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguno.
O sea, está diciendo, antes de pedirme, ponete a cuenta. Está diciendo, algo de pedir, vos te presentás delante de mi presencia, vas a presentar la oración, la petición, pero si tenés algo contra tu prójimo, pedí perdón y seguí la oración. Claro. Es como si estás moroso, no vengas a saber. Claro. ¿Entendés? O sea, fíjate que es muy fuerte lo que nos está diciendo. Ojo, no me están acá a dar gracias mucho, sí, pero con el de al lado no lo puedo ni ver, ¿viste? Porque ese me la hizo y ese me la tiene que pagar. Entonces ya en esa actitud, esa oración no va a ser efectiva. Dios no va a escuchar esa oración. No es que no va a actuar por misericordia, porque si te ves que estás enfermo, un problema, Dios no es que va a obrar, pero Él ve, lo primero que hace es ver la actitud de nuestro corazón. O sea, es una presentación. Cuando nosotros nos ponemos a orar, estamos hablando con Dios, pero nos estamos presentando de delante de Él. Entonces Él dice, ¿cómo usted presentás? Vos pensás, si vos tuvieras que ir a ver a una persona importante, te vas a vestir bien. Si tuvieras que ir a ver a un presidente, te tendrías que, o una figura, irías bien, o alineado, preparado. Entonces te presentás de la misma forma ante Dios, ante el Señor. Señor, me presento. Y tal cual como te presentás. Me siento mal, estoy destruido, no tengo ganas, me han hecho esto, te pido que me perdones. Él ve tu corazón. Esa es la actitud de la oración. Y Él ve la disposición, pero Él ve que también ve cómo está nuestro corazón. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vamos a orar, tenemos que pedir perdón. Pedir perdón por nosotros y pedir y perdonar al prójimo, a la persona que nos ha causado ese efecto. Fíjate que dice después del 26, como lo leyó Brian, porque si vosotros no perdonáis, si ustedes no perdonan, tampoco el Padre, nuestro Padre que está en los cielos, los va a perdonar. ¿Viste? Hay una parábola muy conocida, que es la parábola de los dos deudores, no sé si la leíste. Sí. ¿Viste? Dice que uno tiene una deuda. Él le debía 100.000 pesos. Entonces la persona al que le debía dice, bueno, yo te voy a perdonar. Listo. No me debes más nada. Pero a su vez, había otra persona que tenía una deuda con él. Y entonces cuando va a decirle no, el otro dice, yo tampoco tengo plata. No, pero vos me tenés que pagar. Recibiste el perdón de Dios y ahora vos a tu prójimo no lo querés perdonar. ¿Entendés? Y esto es lo que nos pasa. Pedimos el perdón de Dios, pedimos que nos bendiga, pero después con nosotros, maestro, no lo voy a perdonar. Entonces, hay una contradicción. Por eso se basa en eso. Buscar Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, verso 13. Es una palabra que es Colosenses, está después de Efesios, de Filipenses. Colosenses 3:13. Soportaos y perdonaos unos a otros, si alguno tuviera queja del otro, de la manera que Cristo perdonó, así también perdonaos mutuamente vosotros. ¿Sí? Así como pone la referencia. Dice verso 13, ¿lo querés leer vos? Bueno, dice, sean comprensivos con la falta de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, que ustedes deben perdonar a otros. Claro, ¿viste? En la Reina Valera dice, sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo los perdonó, así ustedes también háganlo con los demás, o sea, con vosotros. Y es de la misma, ahí te está hablando que es de la misma forma. Mateo también tenemos. Vos fíjate que esta carta que le escribió a los colosenses, Pablo, fíjate que con todas las cosas que le hicieron a Pablo, fue tremendo lo que le hicieron a Pablo. Lo tiraban de un edificio, lo pedreaban, lo insultaban, lo sacaban arrastrándose. Vos fíjate lo que dice él. Y fíjate que ninguna de sus cartas, si bien él tenía un carácter fuerte, pero ninguna de sus cartas habla condenando.
No dice, a todo lo que me tiraron, a eso ya le va a venir el castigo. Ahora van a ver. Creo que en una carta dice algo así como que es mejor que se los diga bien por acá por una carta y que no lo vaya a buscar con un látigo o algo así. Sí. O sea, bueno, San Pablo en principio me parece que el perdón hacia sí mismo, ¿no? Porque él mató a cristianos, los mataba, los perseguía, claro. Sin embargo, al conocer a Cristo, me parece ahí que Mira, yo te voy a decir algo, Luisa, cuanto más Dios te perdona, cuanto más Dios te perdona, claro, vos vas a poder perdonar a los demás. claro. Vos experimentás el perdón de Dios. ¿Entendés? Cuanto más vos fuiste perdonada y sentís y experimentás el perdón de Dios, Sí, más ¿sí? perdón. Más vos vas a poder perdonar. Porque vos mismo lo dijiste por el apóstol Pablo. Pablo dijo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Porque la historia que habíamos compartido con ellos era, él mataba a los cristianos, los perseguía, los encarcelaba, y hacía de todo. Estuvo en el martirio de Esteban y estaba cuando mataron a Esteban, bueno, que fue el primer mártir cristiano, él estaba contento y se gozaba, pero tuvo el encuentro con Cristo y ahí cuando tuvo el encuentro con Cristo, él experimentó el perdón de Dios y supo lo que era el perdón de Dios. Y dijo, no, si Dios me perdonó tantas miserias que yo hice, ¿cómo yo no voy a poder perdonar? ¿Entendés? O sea, es un impacto, eso te lo da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te impacta. Te hace ver, pero está, ¿entendés? O sea, es terrible el impacto que le da. Por eso el Espíritu Santo es el que nos da el poder para perdonar. No lo vamos a hacer con nuestras propias fuerzas. Yo te digo, no lo vamos a hacer por nuestra propia fuerza. Lo vamos a hacer por el Espíritu Santo de Dios. Vemos Mateo 18. Mateo capítulo 18. Otro texto muy lindo. Sí, Mateo 18, verso 21 y verso 23. Se acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. Hasta 70 veces 7. Yo me imagino la escena, ¿no? Todos preguntándole a Jesús. Como cuando ahorita. Y entonces le pregunta, porque fíjate quién le pregunta. Se le acercó Pedro. Claro. Bueno, creo que acaba por la parte también esta que hablamos recién. Fíjate la escena. A Pedro, que era una persona que tenía pocas pulgas, sí, que fue el que le cortó la oreja cuando lo fueron a buscar a Jesús, sí. sacó la espada y le cortó la oreja. Entonces, vos fíjate qué temperamento. Entonces, por eso le pregunto, ¿y cuántas veces tengo que perdonar? Ahora fíjate lo que te dice, ¿qué significa 70 veces 7? El término hebreo tiene un significado. 70 veces 7, tiene un significado. Mucho debe ser. La palabra 70 veces 7 significa siempre. 70 veces 7. Porque el 7 es un número bíblico que significa completamiento. Se completó. En 7 días Dios hizo la tierra. Cuando lo llama a rodear los muros de Jericó, viste que Josué rodeó los muros de Jericó durante 7 veces, 7 días, 7 vueltas. ¿Sí? ¿Viste cuando Josué entra a la tierra prometida? Sí. Y entran a Jericó. Dios le da instrucción a Josué. Le dijo, ¿qué vas a hacer? Vas a rodear la ciudad durante 7 días y vas a dar 7 vueltas. No vas a hacer nada. Y en el último día vas a griten y alaben. Y pegan un grito de victoria. Y los muros cayeron. Entonces, ahí te está diciendo, es un número de completamiento. Se completó el 7. Por eso el número 8 es el número de reinicio. El 8. Porque el 7 es completamiento, el número 8 es un número simbólico
que para los hebreos es completamiento. Mira. O sea, yo no sabía. Inicio de algo nuevo, ¿sí? Entonces, a eso le dice... en la habitación 205 y da 7. Qué bueno. De ahí Dios te va a otro lugar. Ahí voy a Córdoba con Vilma. Venga. Entonces, quiero decirte algo, y terminé en esto como para ir. Vemos que a través de la palabra nosotros entendemos que Jesús nos está obligando a perdonar. Pero nosotros no tenemos que entender que nos está obligando a perdonar, sino que Jesús nos ayuda a perdonar. A través de Cristo Él nos ayuda a perdonar, no nos obliga a perdonar, ¿sí? O sea, a través de su palabra, por eso Él nos ayuda a perdonar, que es diferente a obligarnos a perdonar. Porque fíjate que en los textos que dice ahí, ustedes por obligación, no te está diciendo, por obligación ustedes tienen que perdonar y tienen que hacer esto, porque es una ley. No, este está dando la amplitud. Te está diciendo, te está ayudando a perdonar. Es como cuando habla Isaías en el capítulo 41, cuando dice, cuando estés por el fuego pasarás, yo estaré contigo. No te está diciendo que Él te va a sacar del fuego. Él nos va a ayudar en el momento a transitar el momento difícil. De la misma forma, nos ayuda en el camino a transitarlo en el proceso del perdón. Porque el proceso del perdón no es algo mágico. También, no es, ay, sí. No, te puede llevar un tiempo. ¿Te ha pasado que te lo tengo? Nosotros teníamos un retiro completo del perdón, los 12 pasos de perdón, y bueno, ahí íbamos viendo, es un camino largo y con pasos y con la ayuda de Dios, nada más. Pero lo que el hombre no puede hacer, Dios lo hace. Exacto. Y Él lo obra instantáneamente. ¿Sí? Perdonar no significa, digamos, no, es lo que hablamos recién, no es una incompatibilidad con la justicia. ¿Sí? No tiene nada que ver, es diferente. Vemos que hay una historia muy linda que está en el Génesis. En el libro de Génesis, es la historia de José. ¿Vos conocés la historia de José? Génesis capítulo 50. Ahí creo que hay algo tremendo. Es lo más... Los hermanos lo vendieron. Lo vendieron, sí. Génesis 50, a ver si lo tengo acá. Ah, ya sé cuál es. Sí, la historia de José. Dice, José 50, ¿lo tenés ahí? Los funerales de Jacob tengo en Génesis 50. Sí. ¿Leo? Sí. Entonces José se echó sobre el rostro de su padre, lo cubrió de lágrimas y lo besó. Después dio a los médicos que estaban a su servicio la orden de embalsamar a su padre y los médicos embalsamaron a Israel. Esto les llevó 40 días, porque ese es el tiempo que dura el embalsamamiento. Los egipcios estuvieron de duelo por él durante 70 días. Una vez transcurrido ese periodo, José se dirigió a la corte del faraón en estos términos. Por favor, presenten al faraón el siguiente pedido. En una oportunidad mi padre me dijo, obligándome bajo juramento, cuando yo muera, asegúrate de que me entierren en la tumba que me hice preparar en el país de Canaán. Sí. ¿Sigo? Lee el verso 15. 15. El temor de los hermanos de José. Al ver que su padre había muerto, los hermanos de José se dijeron, ¿y si José nos guarda rencor y nos devuelve todo el mal que le hicimos?
Por eso le enviaron este mensaje. Antes de morir, tu padre dejó esta orden. Díganle a José, perdona el crimen y el pecado de tus hermanos que te hicieron tanto mal. Por eso, perdona el crimen de los servidores del Dios de tu padre. Al oír estas palabras, José se puso a llorar. Sí. ¿Sigo? Lee el verso 19. Pero José les respondió, no tengan miedo. ¿Acaso yo puedo hacer las veces de Dios? El 20. El designio de Dios ha transformado en bien el mal que ustedes pensaron hacerme, a fin de cumplir lo que hoy se realiza, salvar la vida a un pueblo numeroso. Por eso no teman, yo velaré por ustedes y por las personas que están a su cargo. Y los reconfortó hablándoles afectuosamente. Bien, fíjate la historia de José. Sí. O sea, la historia de José, él era, digamos, era el privilegiado y tenía más dones espirituales. Soñaba. Y su padre le había regalado una túnica de colores que se destacaba sobre los demás. Y él esos sueños se los contaba a los hermanos. Los hermanos de envidia lo que hacen fue tramar, matarlo. Entonces, matan un animalito en el desierto, con la sangre manchan la túnica, porque era una túnica de colores, significa una túnica de grandeza. Entonces le dicen al padre que lo había matado una bestia del campo, y le presentaron una túnica, y le dijeron, mira, se lo comió o lo mató, pero a él lo tiraron a un pozo. Entonces, a los días pasan unos nómades del desierto, los camilleros, lo ven y se lo llevan como esclavo. Y es vendido al palacio del faraón, como esclavo. En el palacio de esclavo, como él interpretaba sueños, lo ponen, en el palacio de esclavo pasa a la cocina, ¿no? Está el relato bíblico. Y entonces en la cocina trabaja con los coperos, que eran los que preparaban las mesas del faraón. Y él tenía sueños, y si los sueños se cumplían, y se daban cuenta de que los sueños que él, la interpretación que él le daba de los sueños a sus compañeros eran ciertas. Entonces el faraón tuvo un sueño en su momento de que él había soñado con vacas gordas y vacas flacas. Famoso, vacas gordas y vacas flacas. Entonces el faraón buscaba que alguien interpretara ese sueño. Sí. Y nadie lo podía interpretar. Entonces uno le dice en la cocina, mira, hay un hombre que puede interpretar el sueño. Bueno, tráelo. Y él le dice, los 7 años de vacas gordas que vos viste 7 vacas gordas, son 7 años de prosperidad que va a haber. Pero después van a venir 7 vacas flacas. Van a ser 7 años de escasez y de miseria. Entonces le dijo el faraón, ¿qué hacemos? Prepárate, le dijo José. Descan los graneros, preparen todo, porque hay que aprovechar. Y la palabra se cumplió. Vinieron 7 años y después vinieron 7 años malos. Eso le valió a José ponerlo como si fuera un segundo del faraón, como un representante de él, porque era el hombre de confianza. Cuando vinieron los 7 años de miseria de las vacas flacas, apareció su papá, con los hermanos. Entonces aparecieron y se presentaron ante él, ante el faraón, pidiendo comida, porque había una hambruna tremenda. Y él los reconoció. Dice que cuando él los reconoció, se puso a llorar. Yo creo que su lloro fue de dolor, ¿sí? Pero el Espíritu de Dios, él comprendió, él tenía 2 caminos. O se vengaba, o destapaba la olla y se vengaba, o le daba la mano, les daba lo que ellos estaban necesitando. Entonces Dios te da, cuando vos tenés ante una situación, te da, ¿qué hago? ¿Me puedo vengar? ¿Lo tengo en mi mano? ¿Lo tengo? ¿Me vengo? ¿O lo pongo en las manos de Dios y lo perdono? Fíjate, esto es lo más destacable de lo que se predica de la vida de José. Más allá de que él pudo interpretar sueños, que tenía un montón de características, pero lo más destacable que se predica de la vida de José es esto, que él pudiendo condenar, pudiendo vengarse, él tuvo una actitud diferente. ¿Viste?
Entonces, esa es la gran enseñanza. Por eso hay un paralelismo que se ve como entre Cristo y José. O sea, digamos, hay como una figura que es como traslativa de la esencia del perdón de José y de Cristo. Porque en Cristo, cuando estuvo en la cruz del Calvario, lo leíamos. Perdónalo porque no saben lo que hacen. ¿Entendés? Entonces, yo creo que la mente de José había sido, no saben lo que han hecho, pero perdónalo, Señor, yo no los puedo condenar. Ese es el gran desafío que nosotros tenemos. Entonces, el autor dice, nosotros no hablaba José por sí mismo, sino que José hablaba por Jesús. Jesús, el Espíritu del Santo, el Espíritu de Dios, obraba, y fíjate lo que le valió, la continuidad y la herencia en el pueblo de Israel. Porque si hubiera sido, no, estos aniquiles, no, yo no los conozco, apártense, no hubiera habido, exacto, no hubiera habido esa descendencia. Por eso nosotros estamos en la vida cotidiana, vamos a pasar situaciones de ese tipo. ¿Sí o no? ¿Hemos pasado? Sí, todos hemos pasado. Yo no te voy a preguntar a vos si pasaste, porque yo sé que todos hemos pasado. Porque el que te dice, no, eso nunca me pasó, no sé, desde lo social o afectivo, quizá con nuestros padres, quizás no, o hemos sido criados en otra familia, en otra condición familiar, quizás no era nuestro padre biológico, quizás hemos sentido diferencia, y de muchas cosas. Nuestro interior se va nutriendo de un montón de sentimientos. Y todos esos sentimientos son los que nosotros los vamos atesorando. Y si no los destilamos, si no los procesamos, nuestro interior se produce, es un vaso de combinaciones de sensaciones, abandonado, desahuciado, despreciado. Quizás tengo hermanitos de otra familia, pero yo era tratado diferente. Y viste, viste que todo en eso nos vamos criando en ese área. Por eso Isaías 61 es tremendo lo que viene a traer. Nos viene a traer libertad, nos viene a tratar de perdonar. Por eso nosotros vamos a estar expuestos en situaciones siempre que nos vamos a confrontar. Vos capaz que estás tranquila caminando por la calle y te encontrás con una persona o con una ex compañera que te hacía la vida imposible y que te hizo sentir muy mal cuando estabas en el secundario. Y decís, pero mira las cosas que me hizo. ¿Y ahora qué hago? ¿Con qué mirada la casa? ¿Entendés? Entonces, permanentemente nuestro templo es un lugar de destilación. Es como una destilería, ¿viste? Que va destilando. Yo lo veo así, como una destilería, que se va destilando, se van purificando, sensaciones. Hay un relato que lo cuenta Chong Chu, una joven holandesa o belga era, en Segunda Guerra Mundial, llevada a un campo de concentración. Pasó la guerra. En el campo de concentración, ella estuvo en ese campo de concentración, termina la guerra, se convierte a Cristo y comienza a predicar y se hace una predicadora. ¿A dónde le invitan? Como a los 20 y pico de años, a los 20 años, a los 15 años después, lo invitan a ir a Alemania. Y ella da una predicar. Y cuando todos se van acercando para saludar, como uno quiere saludar a un pastor, a un siervo, se encuentra con la persona, ese soldado nazi que le había hecho desnudar delante de todos. Entonces dice que cuando ella le va a dar la mano, él le da la mano, ella lo ve y lo reconoce después de tanto tiempo que era ese soldado que le había hecho eso, le había denigrado delante de todos. Y yo tuvo que hacer eso, como humillándola, ¿viste? Entonces dice el relato que su mano se le paralizó. Se le paralizó, no podía. Dice, no, claro. No. Fíjate la lucha interna que se le fue produciendo. No. Dice que el Espíritu Santo le dijo, ¿acaso yo no te he perdonado vos? Y dice que ella pudo darle esa mano. O sea, lo vemos con un montón de situaciones también. Sí. Lo vemos, por ejemplo, con el caso el presidente sudafricano. ¿Cómo se llama el de Sudáfrica?
El presidente de Sudáfrica. ¿Ahora o en El que estuvo preso en el Mandela? Mandela. Mandela estuvo 20 años preso, picando piedra. Y cuando salió, él los vio y todos esperaban que él se los iba a comer crudo a todos. Sin embargo, él dictó una amnistía y dijo, nada, acá no pasó nada. No tuvo, y lo decían de todo a Mandela. Y lo mismo con Tabaré Vázquez en el Uruguay. Cuando él era guerrillero, los militares lo ataban con alambre, lo sumergían, lo torturaron, le hicieron de todo a Pepe Mujica. Cuando viene la democracia, fíjate, él el presidente, comienza el desfile y la cúpula, no la cúpula, los oficiales lo ven a él y esperaban que él los matara, le tire con todo, y sin embargo él dijo que no, que ya era una cosa del pasado. Fíjate vos, personas, vos fíjate que si que no conocen a Cristo, o que sí conocen, pero ¿quién es lo que le ha dado esa capacidad? El Espíritu Santo de Dios. Fíjate, no te estoy hablando de seres de otro mundo, extraterrestres, no, te estoy hablando de personalidades, personas grandes que hicieron eso, ¿sí? Entonces, fíjate la actitud que él tuvo, el Pepe Mujica, en esa condición. Entonces, ¿por qué? Porque se libró. Y fíjate Mandela, se libró. O sea, llegó a tener una actitud superadora. Mucho, fue tremendo lo que hizo Mandela y Pepe Mujica, como muchos otros casos más. Lo mismo en este caso de esta mujer, ¿no? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Te toca, te impacta. Y vos decís, pero no sé, pero humanamente y en mi racionamiento yo no lo tendría que perdonar. Pero hay algo que te dice, ya está, no terminaremos siendo amigos, quizás no estableceremos la misma relación, pero mi corazón está tranquilo. Es como diciendo, vos andás por acá, yo voy a ir por acá. Pero la relación es diferente. ¿Viste? Sí. Y eso es lo que nos produce en nuestro interior la sanidad espiritual. Porque entramos en un callejón sin salida. Sí. Nos lleva a un callejón sin salida. Por eso Isaías 61 habla de los enlutados, los enjaulados, los presos, los que están encerrados. O sea, somos presos muchas veces de nuestras cárceles espirituales, de nuestros esquemas, no nos perdonamos, no nos queremos, no nos autoperdonamos tampoco. ¿Entendés? O sea, y esos somos muy rígidos. Sí. ¿No? Sí. Súper. Sí. Vivimos en ese luto sin darnos cuenta. Permanentemente, claro. Y esa es la raíz. Por eso muchas veces muchas enfermedades no son sanadas. ¿Por qué? Porque no hemos tenido la capacidad para perdonar. Entonces, no sé si vos conocés al evangelista Carlos Anacondia. Carlos Anacondia es un evangelista que predica mucho, tiene el don de sanidad, de liberación, de sanidad. Ha hecho campañas en Córdoba, Mar del Plata. Y dice un caso que él predicaba y él pasó una mujer que tenía un problema de un asma. El asma es tiene una cuestión psicológica. Emocional. Emocional muy fuerte. Entonces, se oraba y veía que esta mujer no sanaba. Entonces él empezó a preguntar, bueno, ¿usted con quién vive? Yo vivo con esto. ¿Y la ama? ¿La quiere? Sí. ¿Y con quién más? Y la mujer dice en un momento, con mi suegra. ¿Y cómo es tu suegra? No, es una porquería que... Vamos. ¿Y la perdonaste? No, porque me hizo esto. Vení, vamos a orar. Y dice el testimonio que cuando ella se arrepintió y la perdonó, su enfermedad fue sanada. Porque las enfermedades son psicosomáticas. Y ese es el ABC. ¿Viste? O sea, y nos ha pasado. Y para eso tenemos que estar atentos. Capaz que vamos por la calle y nos ofendemos. Que alguien no nos saludó, que alguien no nos miró, que alguien no nos dio la importancia que nosotros le habíamos ayudado y habíamos compartido muchas cosas y de pronto... Entonces, eso son raíces, semillas no buenas,
son malas semillas. Semillas que van generando una raíz. Brotó, germinó una raíz de amargura. ¿Viste? Al final son todos iguales. Yo no quiero más nada. Entonces me dice, no creo en nadie, no quiero nada. Y Mirá, me haces acordar, capaz que vos lo decís. Cuanto más conozco a la gente, más amo mi perro, dicen muchos. Y capaz que, viste, a veces eso, todo tiene un trasfondo también. Sí. ¿Eh? Tal cual. Tiene un trasfondo, te está marcando algo. Vos ya estás cerrada a la receptividad. Vos estás cerrada. Vos no vas a confiar, no vas a creer, vos vas a desconfiar de todo. ¿Entendés? Que se trae. Y eso no te permite creer. Y eso no te permite crecer. Sí. Por eso el perdón es fundamental. Es fundamental el perdón. Entonces, ¿cuál es la manera correcta de perdonar? ¿A través de las acciones? A través de la oración. A través de la oración. Sí. Sí. Si no es directamente. ¿Cómo? Claro. Yo creo que sería primero a través de la disposición de tu corazón. ¿Viste cuando Jesús te dijo, vas a ponerte en tu cuarto y antes de orar, perdona? Ya está. Te está diciendo que hay algo interior. No necesariamente la otra persona se tiene que enterar que vos lo perdonaste. Porque capaz que no te hablaste más. Capaz que no lo viste más. Entonces, pero vos ya... Lo otro es que perdonar no significa reconciliarse. Es lo que he escuchado. Si por ejemplo, una pareja o un marido golpeador o algo así, el perdón no significa que tenés que seguir estando ahí dejando que te vuelva. No. O sea, son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Perdonar es no guardar ningún rencor o resentimiento a aquel que nos ha ofendido o nos ha herido. Mi marido me golpeó, me separé, no podemos convivir. Listo. Ya está. No significa que yo tengo que seguir permanentemente y constante con él, porque Dios no nos trajo a sufrir. Dios nos trajo a vivir una vida plena y abundante. O sea, eso, ¿viste? Entonces, en eso, ¿viste? Relaciones tóxicas, exactamente pasa lo mismo. Sí, tal cual, sí. Con cualquier tipo de relación que sea que lastime. Sí. Sea de amistad, de pareja, hasta de, no sé, padre, hijo. Es que yo creo que permanentemente nosotros vamos a estar en pleno contacto, porque somos seres sociales y humanos, salvo que te vayas a vivir arriba de una montaña y estés solo. Entonces... Sí, también, si es con otra persona, también, esto que decimos, siempre la otra persona no quiere, si la otra persona no quiere con él. El problema es que vos sos vos, como el soltar eso, chao. Vos lo tenés que soltar. Claro. La decisión de la otra persona es de ella, pero tu parte vos ya la hiciste. ¿Sí? Por eso es cuando vos ves a la otra persona y es como que te lleva a no sentir nada, no sentir no tenés ningún tipo de sentimiento. Ahí te das cuenta cuando perdonaste. Cuando no te trae ningún sentimiento, contrario al carácter de Dios. ¿Verdad? Que hay una frase que dice, que esto me recuerda, dice, si vos contás algo y mientras lo contás, lo seguís llorando es porque no lo superaste, pero cuando lo contás sin llorar es porque sí lo hiciste. Claro. Es como algo muy similar también. Claro. Mira, hay una historia que la cuenta en un templo, un maestro sufi. Entonces hay una historia que dice que va un hombre que lleva a pelear un gallo, que tiene un gallo de riña, de pelea. Entonces se lo lleva a ese maestro, y le dice, mira, yo tengo este gallo, quiero que lo prepares para pelear. Bueno, le dice, tráigamelo y se lo deja. Entonces va a la semana, vuelve el dueño del gallo y le pregunta a este sacerdote, a este monje, un monje, le dice, ¿ya está listo el gallo para pelear? No, le dice.
vuelve la otra semana, se va. Vuelve. ¿Ya está listo? Le dice la segunda semana. No, no está listo todavía, le dice el monje. No. Volvió a su casa. Entonces cuando vuelve, le dice, ¿ya está listo? Sí, le dice el monje. Ya está listo. Entonces el dueño del gallo le pregunta al monje, ¿pero cómo se da cuenta cuando el gallo ya está preparado para pelear? ¿Sabes lo que le dijo el monje? ¿Sabés cómo me doy cuenta? Sí, porque cuando le pongo otro gallo delante de él, el gallo no se inmuta. Es como si no le pusiera nada. Se queda perfecto. Estático. Y ahí está listo. Y ahí está listo. ¿Qué significa eso? Que no se altera. No tiene ningún sentimiento de nada. ¿Entendés? A eso es lo que le da. Entonces, la madurez espiritual también, si vos la analizas, tiene mucho que ver con nosotros. Sí. ¿Cómo estoy maduro yo? No, me la hizo, todavía me cuesta. Bueno, estás preparado, ¿entendés? Me la encontré esa persona, la que me habló mal y me quiso. Cuando vos no empezás a sentir nada por esa persona, es porque tu espíritu ya sanó. Claro. Ya estás, ¿entendés? Ese es el... Entonces, eso es lo importante. Cristo hacía exactamente lo mismo. Pues bueno, él tenía como profeta y con los dones de discernimiento él ya sabía, pero él era lo mismo. Fíjate cómo él le hablaba al maestro, fíjate cómo lo atacaban el sumo sacerdote y el Sanedrín, todas las cosas que le decían. ¿Y él se inmutaba? No. Cuando le decían en el tribunal, antes de que lo crucificaran, ¿pero qué? ¿Vos no sos el rey de los judíos? Lo miraba como diciendo, nos sacaba, no, porque yo soy rey, porque ahora no entró a debatir, no entró a pleitear, fíjate, ¿entendés? Entonces, esos son tics espirituales que nosotros lo tenemos que tener en cuenta. Cuando vemos a la persona que nos ofendió, que nos estafó, que nos causó tanto dolor, sí, tanto daño espiritual, tanto daño interior, pero cuando nosotros la vemos y es como si estuviéramos viendo un árbol y no nos inmutamos, ahí entonces es cuando vos te das cuenta de que ya estás preparado y que perdonaste del todo completamente. Es un proceso, ¿entendés? ¿Sí? Es un proceso. Quizás no sea algo tan rápido, pero es un proceso que el tiempo te lo va a ir llevando. Pero primeramente tu corazón tiene que estar dispuesto hacia el perdón. ¿Sí? Y creo que se trata de eso. Nosotros necesitamos perdonar permanentemente. Porque si no, Jesús nos lo hubiera dado en el Padre Nuestro y perdona nuestras deudas, así como nosotros, permanentemente. Es como el pan nuestro de cada día. Sí. Así como nosotros necesitamos el pan nuestro de cada día, físico, pero necesitamos el pan nuestro espiritual de la palabra, necesitamos el pan nuestro, también necesitamos el perdón diario, permanentemente. Es decir, perdonar, estar ejercitándonos en eso, ¿entendés? Y a veces lo vemos en cuestiones, no sé, en normas de tránsito, en un comercio, atendiendo a la gente. Esas son las cosas cotidianas, pero también tenemos las cosas más profundas que están en nuestro corazón. Y es ahí en donde el Señor permanentemente tenemos que trabajar. Si no, no vamos a poder avanzar espiritualmente. Es una materia pendiente, ¿viste? Es como una materia correlativa. ¿Viste? Si tengo esta materia correlativa, no puedo rendir física 2 si no rindo física 1. Misericordia 1 y perdón. Perdón 1. La sea misericordia. Por eso la obra de Jesús en 3 años fue una obra faraónica. Porque él tuvo que enseñarle a Pedro a perdonar, tuvo que enseñarle a Mateo a sentirse perdonado y a ser misericordioso consigo mismo. O sea, claro. Pues, Oh, Dios. Es faraónico. Yo creo que todos hemos vivido situaciones difíciles y todos hemos vivido, porque si no es cuestión de que
Pero si comenzamos a ahondarnos nosotros y a hacernos una retrospección interior, hemos pasado situaciones de distintas formas, pero hemos pasado por distintos tipos de situaciones. Pero para esto nosotros tenemos que aprender a autoliberarnos. A autoliberarnos. Porque nosotros necesitamos autoliberarnos. A veces no necesitamos de un sacerdote que venga a orar o un pastor que venga o una figura. No. Nosotros nos tenemos que autoliberar. Nosotros tenemos que sanear. Así como nos limpiamos nuestro cuerpo, tenemos que tratar de limpiar nuestro espíritu. Limpiarnos. ¿Y cómo nos limpiamos? Por medio de la palabra. A través de la palabra, de todo esto que hoy hemos leído, estas citas bíblicas, son citas que nos hacen que nos limpian. Nos van, digamos, menguando y nos va cambiando. Y somos humanos, lógico. ¿Sí? Por eso es importante el perdón. El perdón es bíblico. Primero, ¿quién experimentó primero el perdón? Dios. ¿Hacia quién? Hacia nosotros. No es que Dios dijo, usted tiene que perdonar y él no perdonó nada. No. Entonces, ese es el perdón. Él nos habla de perdón porque él perdonó. Él nos habla de amor porque él nos ama. ¿Entendés? Él nos habla de prosperidad porque él nos prospera. No es algo que cae en teoría, sino que lo que él hace es demostrable, es práctico. Se demuestra desde la practicidad, desde lo práctico. No es algo teórico, ¿sí? No es un teorema que vos partís de un supuesto. No, acá no hay ningún supuesto. Acá hay un hecho real, que Cristo murió por nosotros, para el perdón de nuestros pecados. Que a través de Cristo, Dios nos perdonó a nosotros. Entonces, en eso nosotros entendemos el amor de Dios, ¿sí? Y tenemos que confiar plenamente en el amor de Dios. Y confiar que Él nos va a fortalecer y que Él nos va a acompañar en todo ese proceso. Porque es como vos decís, que vos lo estudiaste en 12 pasos o lo dan en 12 pasos. Bueno, es un proceso. Pero los tiempos, yo quiero decirte, los tiempos no son nuestros. Los tiempos son de Dios. Y vos mañana en la mañana te despertás y te diste cuenta, o en 2 días que decís, ¿qué me pasó? Ya está. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Amén. Así que de eso se trata. ¿Qué podemos dejar para actividad en la semana? Así que perdonar a todos. podemos hacer una lista interna, no para que la compartamos. Claro. Hacer una lista, ¿no? Sí. De cosas que necesito perdonar. De cosas que me... Y cosas ya estuve anotando acá. Ya unos cuantos se me han venido. Y ponerle una fecha, límite, ¿o no? Bueno, pero eso cada uno lo... como que nunca, ¿cuándo lo vamos a hacer? No, pero cada uno lo vamos acordando. Pero creo que es un ejercicio interno, me parece, ¿no? O sea, es algo para nosotros. No, claro, digo, del ir a perdonar es como, bueno, tengo esta lista, bien, y arranco con... Bueno, sí. También, porque si no, ¿cuándo lo voy a...? Es como, si tengo que perdonar, ¿y cuándo lo hago? Yo siento que primero, tenés que poner ese corazón, como dijo Pablo, de decir en relación a Dios, che, mira, quiero perdonar, ayúdame por donde empiezo. Porque también tener eso, si vos querés ir a perdonar, sin el Espíritu Santo no vas a lograr perdonar. No, lógico. Entonces, como que sí o sí también tenés que, no digo que no lo puedas hacer en 15 días, pero tenés que, por ejemplo, también entender los tiempos que Él tiene. O sea, qué es lo que Él quiere que vos también no solamente aprendas en ese proceso. Sí, porque vos fíjate que cuando Pablo se convierte, que antes era Saulo de Tarso, en realidad él tuvo un proceso. Él estuvo 3 años en el desierto. Él estuvo 3 años en el desierto. O sea, yo diría que estuvo rumiando y procesando aquellas cosas que él tenía que cambiar. O sea, sería lo que hoy se llama la ciencia una introspección. Sí. O sea, es mirarse
interiormente, una introspección, ¿sí? Un análisis crítico. ¿Y quién te permite ese análisis entonces? ¿Quién te da esa capacidad para percibir y autoanalizarte y convencerte y tener el convencimiento? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es el que te da ese convencimiento. Es decir, sí, es cierto. Esto era así. Hay que haberlo resuelto de esta forma. Quizás no es la forma en lo que yo quería. Siempre hay una parte, no podemos depositar siempre las culpas totalmente en las otras personas. Claro. Nosotros también tenemos una responsabilidad. Exacto, una responsabilidad. Tenemos una parte. Quizás no sea el 90, pero capaz que hay un 10, capaz que hay alguien. Entonces, nosotros también tenemos que revisar permanentemente ese tipo de actitudes, ¿no? Internas. Pero tenemos que partir de esto. No tenemos que dar lugar a lo que es la ofensa. Porque la palabra ofensa en el hebreo significa trampa. La palabra trampa. 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 La palabra ofensa significa trampa en el hebreo. Cuando nos sentimos ofendidos es porque hemos caído, entonces estamos cayendo en una trampa. ¿Entendés? Me siento ofendido. Capaz que te sentí ofendido, pero no mereces que te sientas ofendido. Vos te ofendés. Porque la ofensa forma parte de nuestro temperamento humano. ¿Eh? Así como el orgullo, la vanagloria, el amor propio, ¿viste? Todo eso forma parte de nuestro ser. No es que lo podemos tratar. No, todos tenemos un orgullo, todos tenemos un propio, todos tenemos una cuestión interna propia. Y las tenemos, todos las tenemos. Pero ¿qué sucede? Cuando nosotros nos sinceramos, entonces el Espíritu Santo nos muestra tal cual como somos. Entonces, cuando nos ofendemos y nos sentimos, yo con esta persona me ofendió. ¿Cómo que me dijo, ay, qué mal que te queda el pelo? Sí, yo me ofendí con él. Porque se metió en mi vida privada y me dijo algo que a mí no me gustó. Me ofendí. No lo pude aclarar, no lo pude hablar, no lo pude verbalizar. Entonces eso que haces, lo tenés guardado en tu corazón. Y ya está, y eso es una ofensa. Y la ofensa es una trampa, se compró la trampa. Y ahí empezaste a elaborar todo cosas. Y capaz que tú con otra persona decís, pero eso no era lo que él me había dicho. No, me parece que yo lo interpreté mal. Y porque nos pasa. ¿Cuántas veces me ha pasado? Te vio, no te saludó, usted como. Y no me vio porque habrá estado distraído, ocupado, no se habrá dado cuenta. Nosotros elaboramos, porque ahí entra lo que es nuestro corazón. Nuestro corazón puede ser un taller, es un taller. Nuestro corazón es un taller. Depende cómo qué elaboremos en ese taller. Con qué cosas nos nutrimos. Entonces, si nos nutrimos con cosas buenas, por eso dice la Biblia que hoy hablamos, que hay dos tipos de personas, los necios y los sabios. Si soy un necio, voy a elucubrar, voy a pensar con doble sentido, voy a pensar diferente. Ahora, si soy un sabio, voy a esperar, voy a operar diferentemente. ¿Entendés? Y eso es muy importante en las relaciones laborales, en las relaciones sociales, en la familia. ¿Entendés? Y no tenemos que personificarnos, ¿viste? Personalizarnos o apropiarnos de lo que... A veces, por ejemplo, yo soy docente, jubilado, yo me jubilé. Y a veces nosotros tenemos en las reuniones de trabajo y capaz que el director no cuestionaba, sino que se le sugería algo diferente o algo mejor, y el directivo que hacía, se ofendía, se enojaba. Claro. Ustedes tienen algo contra mí. No, con la otra persona no teníamos nada. Nos podíamos juntar a tomar un café, charlar, comer un asado, pero no podían separar lo profesional, lo personal. Y ahí qué es lo que te hace el espíritu humano. ¿Te ofendes? Ah, no, este ya me ofendió. Me está ofendiendo. Y no te está ofendiendo. Te está marcando, te está diciendo constructivamente algo que vos tenés que mejorar para un trabajo, para lo que vos quieras hacer. Y ahí caemos entonces en lo que se llama la ofensa. Y ahí cuando caemos en la ofensa, precisamente la ofensa es trampa. Quedamos entrampados.
Y ahí no podemos, y quedamos en una encerrona. Entonces, como me siento ofendido, ya empiezo a generar pensamientos, ¿viste? Y la palabra, y la palabra tiene poder. Todo lo que sale de nuestra boca tiene poder. Nosotros, ¿viste Jesús lo que dijo? Por la palabra podemos atar y desatar. Podemos abrir y podemos cerrar. Entonces, ahí es donde nosotros vemos eso. ¿Entendés? Y bueno, de esto se trata. No es fácil, es cierto, pero tampoco es imposible. ¿Sí? Porque si lo hicieron muchas personas, lo fueron trabajando, es un trabajo interno. Es un trabajo interno. O sea, no es algo mágico. ¿Sí? No es un trabajo interno. Vos lo vas procesando, lo vas trabajando, lo vas trabajando, lo vas trabajando. Y eso es lo importante. Pero no guardarse nada. Yo creo que lo ideal siempre es poderlo hablar. Cuando surge una diferencia. Sí. Cuando surge una diferencia, poderlo hablar, poderlo aclarar, poderlo plantear, ¿viste? Y desdramatizar. Creo que un poquito me parece que una vez se dramatiza todo, ¿viste? Dramatiza. No, desdramatizar. O sea, es como cuando Jesús le dice a los, no se preocupen por lo que habrán de comer y de beber, les dijo. Fíjense en el orillo del campo, fíjense en las aves. Está diciendo interiormente, desdramaticen la vida. Echar los huevos, ¿no? Le está diciendo eso, desdramaticen la vida. Sí. ¿Qué voy a hacer? ¿Entendés? Por eso ahí es donde entran las trampas espirituales. Creo que un poco de todo es esto, desdramatizar. No tomarlo como que es lo último, porque ahí nos generamos en esas encerronas, nos quedamos encerrados. Y encerrados de nuestros propios miedos, nuestras estructuras de pensamiento, nuestros condicionamientos familiares, nuestras mochilas espirituales. Permanentemente permanentemente es un drenaje. Yo diría la palabra de cantar. De cantar. Y ahí porque dice, ahí te vas a hacer, tu carga va a ser ligera. Por eso Jesús dijo, venid a mí todos los que estoy trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Yo los voy a hacer descansar. Vengan a mí todos los que estén trabajando. Yo los voy a hacer descansar, ustedes van a estar tranquilos. Entonces de eso se trata. Por eso es necesario, yo diría, mira, así como dice que la oración es el oxígeno del cristiano. ¿Sí? Lo necesitamos de la oración. Y a través de la oración es donde el Señor nos va hablando y nos va mostrando y nos va diciendo por dónde viene el camino. Bueno, el perdón también es el oxígeno de nuestra vida espiritual. Si lo alimentamos con odio y con resentimiento y no perdonamos, es el veneno para el alma. El odio es un veneno. El resentimiento es un veneno. Amén. Así que bueno. Bueno, genial. Hoy, el jueves que viene, entonces, a las 17:30 sería, otra vez. También, sí. El jueves que viene, 17:30. 17:30 y también a partir del otro, los miércoles, a las 5:30. Sí. Sí. Es lo que estaba pensando, si lo querés preparar, lo podemos preparar entre todos los frutos del Espíritu. Ay, qué lindo. ¿Qué les parece? Bueno. ¿Sí? Ya quedamos grabado. Podemos preparar ese estudio. Los frutos del Espíritu. Son 9, hay más, pero elegir un fruto. O sea, nombrarlos y de esos frutos elegir un fruto. Los frutos del Espíritu. Me parece que ¿Qué te parece? Genial, sí. Y en el grupo
¿Decimos Ahí- cuál elegimos o ahí en el momento nomás? No, en el momento, ¿no? No, en el momento. Ok. Sí, sí, sí. Ok. Sí, sí. Buenísimo. Si querés preparar más preparar lo que vos quieras. Cada uno preparemos lo que, sobre lo que queramos preparar, ¿te parece? Bueno. Puede ser sí, uno o genial. más de uno. Bueno. Ok. Buenísimo. Bueno, Vilma, muchas Un gusto. Gracias, Brian. Nos vemos. Bueno, Gracias por Nos tu vemos. tiempo. Chau, ¿En chau, qué chau. parte Un de gusto. Córdoba estás? Capital. Ah, bien, bien. Sí, Bueno, sí, él, en luego, Córdoba. ¿te interesaría incorporarte? Sí, sí, los jueves, miércoles y después miércoles, sí. Claro, el próximo el jueves y los otros miércoles. Dale. Y Ok. aquí al grupo de WhatsApp la querés A ver, incorporar. sí, ahora ya lo veo. ¿Te parece? Sí, sí. Bueno. Sí. Qué bueno. Bueno, gracias. Cuando andamos Bendiciones. Ya voy a ver. te vamos a ir a visitar. Ok, acá tienen hogar, así que. Vamos, te pasó ahí. Gracias. Chao. Nos Chao. vemos. Te bendiga. Acá, nos vemos. Acá. Abandonar.